Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por este tiempo. Estamos aquí para orar al Señor juntos, como congregación, juntos como pueblo de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por todas las circunstancias que han pasado en nuestras vidas, porque a pesar de todo eso nos han servido para poder depender más de Él, para poder buscar más su rostro y de esa manera buscarle más en oración y en la lectura de la palabra. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por todas las cosas que nos ha dado y por las que no nos ha dado también, porque todo Él lo ha hecho conforme a sus planes en nuestras vidas, y a pesar de que sean momentos difíciles o momentos de felicidad, Él está al tanto de lo que pasa con nuestras vidas. Demos gracias a Dios y dígale en su casa, usted que nos está viendo desde Facebook, que sea Él quien trate en esta mañana de una manera especial en sus vidas y en sus corazones, y que sea Él quien hable a su vida conforme a los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, mi Dios, por un nuevo día más de vida. Gracias por el aire que respiramos, gracias porque tú haces caer la lluvia sobre nuestras vidas, mi Dios. Gracias por todas las bendiciones que, como ya son cotidianas en nuestras vidas, Señor, las ignoramos, como es poder hablar, poder respirar, poder estar vivos, Señor. Gracias por todas aquellas cosas que para nosotros son pequeñas, mi Dios, pero son un milagro de ti para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en esta mañana, glorifícate en gran manera, Padre Celestial, en nuestras vidas, que podamos exaltar y glorificar tu poderoso y soberano nombre en esta mañana. Que nuestros corazones estén prestos al servicio y a la adoración, y que cada día podamos buscarte más, Señor. Y que tú puedas moldear nuestras vidas conforme a los planes que hay en nuestras vidas que tú has destinado, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por nuestras voces, por cada una de las cosas que se van a decir en este servicio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que sea hablando a través de nosotros, y que seas tú, Dios Todopoderoso, hablando a las vidas de cada una de las personas conforme a sus necesidades. En el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Dios. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
promesas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis almas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Porque Él vive, nosotros viviremos mañana. Porque nuestro Salvador no se quedó en la cruz del Calvario, no se quedó en la muerte, sino que derrotó a la muerte y resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y si nuestra confianza está puesta en Él, viviremos juntamente con Él. Porque triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él fundó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vive está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor
Gloria a Dios. Separar del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, y nada nos podrá separar, y nada nos podrá separar del amor de Dios. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y su forma en que poder pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, lo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré,
seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré. Porque me amó a mí y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí, le seguiré, le seguiré, le seguiré. Aleluya. Por tu amor, Señor, te seguiremos. Porque te entregaste a sí mismo por el perdón de nuestros pecados y nos diste vida eterna juntamente contigo, Señor. Un amor sin condiciones, un amor sin límites, sin barreras. Y lo hiciste por una humanidad pecaminosa, por una humanidad que estaba sumergida, Señor, en el pecado, en los deleites de la carne. Pero aún así, Señor, tú no miras nuestro pecado, porque tú nos has amado desde antes de la creación, Señor. Y por eso podemos llegar delante de tu presencia, porque a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro mediador y nuestro Salvador, podemos adorar y glorificar tu poderoso y soberano nombre. Podemos acercarnos delante de tu presencia con regocijo para adorar y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Aleluya. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Antes de tener la predicación, vamos a orar por los hermanos, por aquellos que van a ofrendar o que están ofrendando al Señor, por los que nos están acompañando, por sus necesidades. Pero antes de orar, también quiero dar unos pequeños anuncios muy importantes. Ya nos autorizaron como Iglesia Bautista El Buen Pastor el hacer de nuevo cultos presenciales. Entonces, esos cultos presenciales van a ser conforme a los protocolos que pide el gobierno. A grandes rasgos les digo cómo sería. Primero, obviamente, tiene que haber una inscripción previa, por lo menos el día anterior
tenemos culto los miércoles, el martes, tenemos culto los domingos, el sábado, y obviamente los hermanos de la iglesia, miembros de la iglesia, tenemos la prelación para apartar cupo. No recomienda al gobierno mayores de 70 años. De hecho, está restringida la salida para ellos, pero no hay problema con los niños, pueden venir. Pero no vamos a hacer todavía escuela dominical, aunque pronto la vamos a restablecer, porque la autorización es para los lugares de culto y podríamos hacerlo mientras estamos en la enseñanza, en la predicación acá, tenerlos a ellos arriba. La escuela dominical todavía la vamos a seguir teniendo, que ya se había reactivado en línea, la de adultos, y la de los niños también en línea, pero muy prontamente queremos que los niños vuelvan a reunirse mientras estamos acá los adultos, en otro espacio de nuestro local. Los adultos continúan entonces recibiendo las enseñanzas que se están enviando a diario al grupo de la iglesia, que está enviando Leonardo, para ver un libro de la Biblia cada semana. Por favor, al final de la semana o al final del libro que terminemos cada semana, solo le pido a los hermanos que envíen 2 respuestas o comentarios a 2 preguntas generales para ver cómo les ha ido con las lecturas. No son complejas. Primero, cómo ven a Cristo o cómo se muestra Cristo en ese libro. Pasamos números, cuando reactivamos ya estamos en Deuteronomio, acabamos de terminar Deuteronomio, vamos a iniciar Josué. Entonces, que en cada libro, cada final de semana se responda cómo vemos a Cristo y qué me deja de enseñanza a mí. Pero eso una vez más por el grupo de WhatsApp de la iglesia o directamente conmigo. Entonces, solo vamos a hacer la alabanza, la adoración, la oración y la predicación el domingo en presencial. 2 metros de distancia pidieron, entre laterales, de frente 1 metro. Cabemos acá los 50 que el gobierno dijo que máximo podríamos reunirnos con esos espacios. Pero una vez más tenemos que apartar cita. Está mi teléfono, está mi WhatsApp. Primeramente los hermanos de la iglesia. Si se acaban las citas después de los hermanos de la iglesia, necesito que los hermanos de la iglesia me confirmen con mucha anticipación, ojalá varios días antes, desde ya, si vienen el próximo domingo, porque hay personas que me han pedido, que no son miembros de la iglesia, poder asistir. Lo han manifestado, así que necesito por favor que lo certifiquen. Y una vez más, de nuestros hermanos de la iglesia, por edad, solamente el hermano Alfonso, la hermana Carmenza y otros 2 hermanas más, que ya superan el límite de edad, estarían restringidos. De resto, todos podemos venir, no hay pico y cédula para venir a culto, no importa si tiene pico y cédula, puede estar. De hecho, el pico y cédula solamente es para entrar, según explicaba un funcionario de la alcaldía, a centros comerciales, locales bancarios, abastecimientos. Ahí tienen que pedirle la cédula. Pero para iglesias podemos hacer cultos toda la semana con los protocolos. Y muy importante apartar, porque si vamos a estar tomando temperatura, si vamos a estar tomando datos a la entrada y vamos a tener que entrar con separaciones entre personas de a 1 por 1, entonces vamos a tener que abrir desde 1 hora antes, por lo menos, para que se vayan ingresando. Y a las 10 en punto vamos a tratar de agilizarlo, acomodándonos rápidamente, que es la hora del inicio del culto, tener cerrado. Porque si permanezco allá o permanece alguien allá y somos pocos los que vamos a colaborar en ese equipo, entre esos los que cantamos y predicamos acá en todo este tiempo de pandemia, entonces no voy a poder estar ni predicando o no va a poder estar algún hermano cantando u orando. Entonces necesitamos no solo puntualidad, sino anterioridad al culto, llegar para poder registrarse con tranquilidad. Seguramente voy a estar yo haciendo el registro al inicio, tal vez con mi esposa o solo, y luego que termine el registro paso a la predicación. Ya a esa hora quien llegue ya no puede entrar y seguramente vamos a entrar por la puerta pequeña para poder ubicarnos bien. Así abramos el portón durante el culto o no, para ventilar, que es lo ideal. De todas formas,
vamos a entrar por allí, tomar temperatura y hacer todo lo que tienen que hacerse. Lavado de manos, cada uno con su tapabocas. Esas son las noticias que quería decirle. Bueno, y voy a seguir diciendo sobre esto cuando iniciemos el culto o iniciemos los cultos, porque eso es lo que nos piden. Yo aspiro que más rápidamente lleguemos a lo que le llamamos antes normalidad, pero nunca las cosas vuelven a ser igual. Cada vez nos acercaremos más a lo que vivíamos, pero vamos a quedar con esta impresión seguramente durante mucho tiempo en las comunidades en general, de que somos frágiles, y eso es bueno, porque eso nos enseña a depender más de Dios. Recuerde que, y eso lo tocaremos la semana entrante en la predicación, el virus más grande que hay en contra de nuestra vida es nuestro propio pecado, y Cristo vino a pagar por él. Recuerden las restricciones de salud, se mirarán síntomas. Recuerden las restricciones de edad, pero en general la mayoría de los miembros podemos asistir y pueden venir niños quedándose con los adultos durante el culto, en su puesto. Me alegra decirles que vamos a reiniciar o reactivar cultos y les pido, por favor, estén orando para que todo salga bien y que al mismo tiempo podamos reactivarnos. Yo estoy convencido de que Dios respalda a su pueblo. En medio de cualquier dificultad, Dios es bueno. Así que le voy a pedir a mi hermano Michael que ore una vez más por las personas que han de venir la semana entrante, por los miembros de la iglesia y sus necesidades, y por la palabra de Dios que vamos a ministrar. Amén. Así como lo decía el pastor, de verdad que es gratificante poder reunirnos físicamente, porque a veces nos distanciamos un poco cuando es por las redes, pero aún así el Señor sigue siendo el mismo, y si lo adoramos desde nuestra casa, desde acá, es el mismo Dios y está en todos los lugares y está en nuestros corazones. Entonces vamos a decirle gracias al Señor por todas las bendiciones que da a nuestras vidas, y porque es de gran ayuda para nuestras vidas que podamos reabrir el templo, este lugar en el cual nos podemos reunir como iglesia y como pueblo de Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos nuevamente, mi Dios. Gracias porque tú has oído nuestras peticiones y nuestras súplicas han llegado delante del trono de la gracia. Gracias porque todas las cosas que han sucedido, Señor, nos han acercado más a ti. Nos han acercado y a depender más de ti, Señor. Te damos muchísimas gracias por este tiempo, mi Dios. Cuando el próximo domingo ya podemos reabrir las puertas de este lugar, el lugar de oración, el lugar en el cual se reúne tu iglesia, mi Dios, te pedimos que seas tú que de antemano vayas preparando y vayas tocando los corazones de todas las personas que van a asistir, Señor. Que vengan con un corazón que pueda confiar cada día de que tú estás en nuestras vidas y de que aunque vengan dificultades, tú estarás con nosotros, Señor, y estarás siempre a nuestro lado, respaldándonos, Padre Celestial. Te pedimos también que esta mañana seas tú quien hables a nuestros corazones, a las necesidades que hay en nuestras vidas, Señor, y que seas tú quien seas redarguyendo, Señor, de lo más profundo de nuestros corazones, nuestros malos pensamientos, Señor. Las cosas que te desagradan de nosotros, quítalas, mi Dios, porque sabemos que tu obra maravillosa se perfecciona todos los días en nuestras vidas, Padre Celestial. Habla a través del pastor, que sea tu Espíritu Santo quien dé palabra de vida, palabra de aliento a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te glorificamos y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Gracias, Michael. Bueno, damos gracias al Señor una vez más por estar juntos y por poder compartir la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Versículos 27 al 29. Dice la palabra de Dios, Mateo 26, 27 al 29. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino de mi Padre es el reino de Dios, y el reino de Dios es el reino de los cielos. La serie que hemos venido trayendo de enseñanzas en Mateo, y hoy tenemos la enseñanza final, es sobre el reino de los cielos en la tierra. Hemos hablado de la llegada del reino, la justicia del reino de los cielos, los enviados por el reino de los cielos, las comparaciones del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos y el fin en el reino de los cielos, que fue la semana pasada. Todo para estimularnos a saber cómo el reino de los cielos se ha instaurado en la tierra por medio de Cristo y cómo nosotros debemos ser instrumentos de Él en este reino para seguirlo instaurando. Vamos a ver hoy cómo sufre el rey del reino de los cielos. Porque lo dijimos la semana pasada, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, es la última semana, que es la semana de la muerte de Cristo y su resurrección. Y algunos han dicho que los evangelios, como lo vemos aquí en Mateo, son grandes introducciones para presentar el sacrificio de Cristo, porque 8 capítulos de 28 son más de la tercera parte de lo registrado por Mateo. La gran importancia del sacrificio de Cristo se resalta con los evangelistas. Y hoy vamos a hablar del sufrimiento del rey usando la metáfora que la Biblia usa de la copa en la que bebía el rey, la copa que tomó el rey, la copa del sacrificio por nosotros. Cuando un rey tenía una copa, simbolizaba su grandeza en la antigüedad, pero al mismo tiempo simbolizaba el acceso más íntimo que se podría usar para dañarlo. Por ello, el copero era un funcionario de los reyes de mucha confianza, porque la copa y beber de la copa del rey significaba tener los privilegios que el rey tenía, y la copa del rey simbolizaba la grandeza de él y que solo él estaba puesto en ese lugar. Y obviamente el rey del que hablamos hoy es el rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Tiene la soberanía de parte de su Padre como Dios Hijo encarnado para gobernar desde los cielos a sus súbditos, sus siervos, sus discípulos aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo, esa copa, como en la antigüedad simbolizaba el acceso íntimo con el cual se le podía hacer daño, también sufrió por la copa que el Padre le dio por nuestras vidas. A manera de ejemplo, terminamos el devocional de Génesis, 21 días. Créanme, sufrí con el devocional de Génesis al final, porque ahora que nos congreguemos nos daremos cuenta, acá el ruido de ambos lados del local de la iglesia es fuerte y me costaba mucho poder coordinar tanto contenido de cada capítulo de Génesis con el ruido que viene desde fuera y poder grabar. Pero muy importante cuando vimos la vida de José, como uno de los personajes que le sirvió a José para conectarlo con el rey, en este caso el faraón, el rey de Egipto, fue el copero. De hecho, fue el personaje que Dios utilizó porque tenía gran confianza, y mi parecer es que cuando fue enviado el copero a la cárcel donde estaba José, porque había delinquido como el panadero contra el faraón, era que tal vez el faraón había pensado que que era tan cercano, que le pasaba la copa, y el copero al mismo tiempo se volvía tan cercano que probaba la copa del rey antes que él la probara, tal vez estaba queriendo ser usado, pensó el rey, para hacerle daño, porque era un funcionario muy íntimo. ¿Recuerdan ustedes la historia que cuando José les descifra los sueños
por interpretación divina al copero y al panadero. El panadero regresa y es sacrificado por el rey, por Faraón, y el copero es instaurado de nuevo. Y era tal la confianza que cuando hubo algo tan tremendamente importante como un sueño que parecía ser una visión para el reino de Egipto, que impactaba a todos los alrededores y a los demás reinos pequeños que tuvo Faraón, y no podía encontrar quien lo descifrara dentro de sus sabios, el copero tenía el acceso íntimo para decirle: yo conozco a alguien que me descifró un sueño de parte de Dios. Es José, 2 años después de haber salido libre. Así que la copa simboliza intimidad, la provisión de Dios para ese rey, y en nuestro caso Cristo, siendo el Rey de los cielos, bebió una copa en su última cena, que representó la grandeza de su obra, así como las copas representaban la grandeza del rey, y a la vez el sufrimiento íntimo por su obra para establecer su reino entre nosotros y en nosotros. ¿Qué representó el vino? Porque la copa es una expresión metonímica. Hablamos del recipiente para hablar de lo que contiene el recipiente. Tomamos un vaso de agua, pero no nos tomamos el vaso, sino el agua. Tomó una copa de vino, pero no se tomó la copa, sino el vino. ¿Y qué representaba ese vino, ese fruto de la vid rojo? Su propia sangre. Y 3 cosas vemos en estos 3 versículos que vamos a tratar de ver de una forma muy sencilla. La primera, resaltamos la palabra todos en el versículo 27. La segunda, resaltamos la palabra muchos en el versículo 28. Y la tercera, resaltamos la palabra reino en el versículo 29. La primera, resaltando la palabra todos en el versículo 27, la copa del sacrificio de Cristo es la copa del sacrificio que todos los creyentes en Cristo deben agradecer, porque Él lo agradeció. Versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Una vez más, una metáfora: esto es mi sangre. La sangre estaba entre sus venas. Es una forma de hablar simbólica o metafórica, porque su sangre estaba dentro de sus venas aún. Eso simbolizaba la sangre que estaba dentro de sus venas y que luego iba a ser derramada, su sacrificio. No era su sangre ese vino, lo simbolizaba. Pero en el versículo 27 nos dice: habiendo dado gracias. ¿Quién de ustedes daría gracias a Dios momentos antes de saber que va a morir? Y da gracias por una copa que contiene un líquido que simboliza la sangre que usted va a derramar. La acción de gracias era una costumbre de la época antes de comer, y Cristo también la tenía. No era un rito. Y en este momento, más que nunca, aunque quedó establecida la cena como recordatorio dentro de los cristianos, la cena que le llamamos Cena del Señor, no fue simplemente algo ceremonial, fue algo vivencial. Él dio gracias sinceramente. Nada que hizo Cristo, incluso cumpliendo la ley, lo hizo solo por cumplir un rito. Por eso me asusta cuando no somos agradecidos y cuando compartimos la copa o la cena, recordando la muerte de Cristo como si nada, como si Él en ese momento hubiera dado gracias porque había que cumplirlo. Y ya. Demos gracias porque yo siempre doy gracias. Si usted mira conmigo Mateo capítulo 15, versículo 36, se dará cuenta conmigo que dice: y tomando los 7 panes y peces y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. O sea, Cristo lo hacía. Y Cristo da gracias al Padre por la provisión y por lo que eso representa, que Él nos está proveyendo. Y Él en ese momento, en Mateo capítulo 15, da gracias, y luego que da gracias al Padre, sabe que el Padre va a obrar a través de su poder
por medio del Espíritu Santo en la vida de Cristo para multiplicar esos panes. Y da gracias por lo que Dios hará. Y aquí dio gracias por anticipadamente frente a la futura multiplicación. Pero en Mateo 26 da gracias frente a su inminente sacrificio. Igualmente da gracias al Padre. De hecho, en Mateo 26, cuando dice en el versículo anterior que bendijo el pan, algunos dicen que debería traducirse y bendijo, porque la costumbre no era bendecir propiamente el pan, sino bendecir a Dios. Y hay debates en cuanto a las traducciones. Bendijo a Dios. Y el contraste es tremendo porque la palabra bendecir sobre el pan y la palabra acción de gracias o dar gracias sobre la copa, ambas hablan de bien. La una, bien decir a Dios, decir que Dios es bueno, que nos está dando, y la otra, bien agradecer o bien considerar una gracia de Dios. Y de hecho la palabra original para acción de gracias es Eucaristía, pero es una palabra que también se usa de forma normal y es como un verbo también que se conjuga dentro del idioma griego, y lo podemos ver por ejemplo en Lucas capítulo 22, versículo 17. Repito, no era una palabra para un rito o ceremonia. Aunque hoy los creyentes en Cristo tenemos, y ya vamos a hablar de ello, la cena del Señor para recordar a Cristo, la palabra Eucaristía era una palabra que normalmente se usaba como acción de gracias en sustantivo o conjugándola como un verbo, de acuerdo lógicamente a las reglas del griego. Lucas capítulo 22, versículo 17 nos dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y de hecho aquí da gracias ahí, y luego más adelante hace lo que se nos dice y dice lo que se nos dice en Mateo. Cada evangelista registra de forma diferente, registra determinados detalles, porque al parecer hubo 4 copas, porque la tradición, de acuerdo a las 4 promesas que aparecen en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, era que hubieran 4 copas dentro de la Pascua, que era lo que ellos celebraban en esa semana, que era la Pascua. La palabra Pascua significa paso, significa pasar de muerte a vida y ser liberados. Y tenían que sacrificar un cordero, recordaban que Dios los había liberado del pueblo de Egipto de esclavitud, pero también con la copa recordaban cómo Dios los bendijo y cómo el Señor los fructificó, y al mismo tiempo aquí bendecían al Señor recordando las promesas de Él. Entonces puede ser que las diferencias sean por los momentos dentro de la cena, las diferencias dentro de uno y otro evangelista que registra uno u otro detalle y coloca las palabras de Cristo con énfasis en una u otra copa o en uno u otro momento, porque en la carta a los Corintios el apóstol Pablo parece seguir más lo enseñado por Lucas, donde dice que en el versículo 19 al final dice: haced esto en memoria de mí, que lo hiciéramos en recordación. Pero la acción de gracias simbolizaba la gratitud de Cristo por el efecto del derramamiento de su sangre, no por meramente sufrir. Por ello la asumió y la soportó sin excusas. O sea, Cristo no decía: Señor, gracias porque me toca sufrir. No. Él da gracias porque sabe que ese derramamiento de su sangre va a tener fruto sobre aquellos que reciben con fe su sacrificio. Y decía que resaltáramos la palabra todos en Mateo capítulo 26, versículo 27, porque ahí dice todos ellos. Podríamos entender, de acuerdo al relato de Mateo, que ahí ya no está incluyendo a Judas, porque ya ha tenido su intervención y seguramente, de acuerdo al texto, ya ha salido a realizar lo que va a hacer. Y todos los que quedaron eran los que creían en Cristo como su Salvador. Le dice en el versículo 27: bebed de ella todos, porque es por ustedes. Yo doy gracias porque esto es por ustedes. Yo no doy gracias porque a mí me gusta sufrir. Por eso Él lo asumió sin que le gustara sufrir, pero sin renunciar al sufrimiento por nosotros.
Mateo capítulo 26, versículo 39 nos lo muestra. Dice en el versículo 39: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro Jesús, cuando ya salieron de la cena y estaban en el monte de los olivos, orando y diciendo: Padre mío. ¿Recuerdan que había dicho el reino de mi Padre? Ahora ese Padre le está orando y le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego vuelve y lo ora. Cuando encuentra a los discípulos durmiendo al regresar, dice en el versículo 42: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, y oró, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al principio le dijo: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego dice: si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea que la copa se la estaba dando el Padre, el mismo Padre que él decía: vamos a establecer su reino definitivamente, ya lo vamos a ver al final del sermón. Cuando sea establecido definitivamente, cuando yo regrese a ese reino, será el reino de mi Padre. Pero ese Padre ahora, para que eso suceda en el futuro, tiene que darme una copa en el presente. Eso choca con nuestra forma de pensar humana, porque uno piensa: para que yo tenga algo en el futuro, tengo que seguir ciertos procesos, pero sufrir, pasar dificultades, no. Alguien dijo alguna vez que solo hubo un hijo de Dios sin pecado, pero nunca ha existido un hijo de Dios sin sufrimiento. Lo repito, alguien dijo alguna vez que solo hubo un hijo de Dios sin pecado, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre, pero que nunca ha existido un hijo de Dios sin sufrimiento, ni los que somos hijos por adopción, por la fe en Cristo, ni el mismo Hijo de Dios unigénito, uno con el Padre y con el Espíritu, cuando se encarnó, dejó de sufrir, tuvo que sufrir. Así que, si les decía que el Evangelio se centra en el sacrificio de Cristo, la iglesia cristiana y cada creyente individualmente tiene que saber que el tema del sufrimiento es algo fundamental en el cristiano. Igual que Cristo, no se trata de sufrir porque nos guste sufrir. Vemos la oración de Cristo. Se trata de sufrir con el objetivo de glorificar al Padre que está obrando en nuestras vidas, y en el caso de Él, para salvar nuestras vidas, y en el caso nuestro, para mostrar que hemos sido salvos por medio de Él. Por ello, Él bebió esta copa hasta el final. De hecho, cuando en Juan se registra en el capítulo 18 que llegaron a apresar a Cristo más adelante de este evento, cuando Él está orando, Pedro, que antes le había dicho: no sufras esto, Señor, no te dejes matar, en ese momento Pedro saca una espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote, a Malco. Y Cristo le dice que guarde la espada, y le dice claramente en Juan capítulo 18, versículo 11: la copa que me ha dado mi Padre, ¿no me la he de beber? La copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. La copa que Él ha destinado para mí, y el sufrimiento que yo no quiero sufrir por sufrir, pero que sí quiero pasar porque Él me la está dando con el objetivo de glorificarlo y de que ustedes sean salvos, ¿yo voy a renunciar a ello? De hecho, si usted mira ahí mismo en Mateo capítulo, ya no 26, sino 27, en el versículo 34, dice que cuando Cristo llevaba la cruz, le pusieron a otro que le ayudara a cargar porque ya estaba muy maltratado. Y en el verso 34 dice que cuando llegaron al lugar, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberla probado, no quiso beberlo. Y desde hace muchos años he tenido la inquietud por este episodio, porque si le quisieron dar algo y Cristo lo rechazó, recuerden, Cristo no daba gracias por algo que no fuera la voluntad del Padre, y daba gracias así tuviera que sufrir por ello. Dio gracias por el sufrimiento que iba a pasar por nosotros. Entonces, si rechaza algo es porque ese algo no concuerda con la voluntad de Dios. Rechaza el vinagre con hiel, según creen algunos eruditos, porque la hiel, que tal vez era una esencia como la mirra, era algo amargo que se le añadía al vinagre como una especie de anestésico para amortiguar el dolor. Y cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que, por ejemplo, dependen de las drogas,
Y si usted no ha sido farmacodependiente o dependiente de sustancias alucinógenas, pero depende de cualquier otra cosa para poder tener felicidad diferente a Dios, déjeme decirle que a todas esas cosas es solamente para calmar el dolor de vivir o de existir, de los sufrimientos o de las angustias, de las inquietudes y de los temores, del dolor por el pasado y la angustia por el futuro, y el temor por el presente y las dificultades que vivimos. Y Él, en medio de la mayor angustia que cualquier ser humano ha podido, puede o podrá vivir, porque era por nuestros pecados, Él no recibió algo que le menguara el dolor. Él no recibió algo que le disminuyera su sufrimiento. ¿Él quería sufrir? Acabamos de leer la oración de Cristo. No. En el mismo Mateo lo registra, pero el mismo evangelista registra que Él no quiso algo que le amortiguara su sufrimiento. ¿Por qué? Porque, como dice Juan, que dijo Él, no voy a recibir lo que el Padre me ha dado para beber. Completico pasó lo que tenía que pasar. Y nosotros a veces no queremos pasar procesos o dificultades, queremos encontrar atajos. E incluso los caminos más rápidos traen sus dificultades. Solo el camino de la santidad en Dios y de la confianza en Él, de su mano, es el que garantiza que por la fe en Cristo nosotros honremos su nombre, no el hecho de no querer sufrir, porque nadie quiere sufrir. Si usted se ha hecho cristiano o le han vendido que el ser cristiano es no sufrir, déjeme decirle que debe dar gracias a Dios, porque Cristo no tuvo esa mentalidad totalmente mundana, que es, sí, yo tampoco quiero sufrir, pero que mundanamente hablando es, así Dios quiera que pase por un proceso doloroso, yo no lo voy a hacer. No, Él dijo, sí lo voy a hacer por causa de aquellos, de todos los que van a creer en mí. Y si Él lo agradeció, Mateo 26, 27, nosotros debemos agradecerlo. Por ello bebió la copa de la ira de Dios enterita. Ahí rechazó porque no estaba entera, pero después recibió algo que simboliza la copa entera del sufrimiento, de la ira de Dios. Y eso puede sonar muy fuerte, pero es la realidad. Es la ira que es el justo juicio de Dios por el pecado del ser humano. Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50. Y desde la hora sexta, ya crucificado, hubo tinieblas, o sea, desde el mediodía, hubo tinieblas. Eso fue impresionante, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la realidad es que las tinieblas no solamente fueron físicas, sino porque fue el símbolo espiritual del sufrimiento de Cristo. El símbolo del sufrimiento espiritual de Cristo. Cerca de la hora novena, o sea, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde estuvo oscuro. A la hora de la novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La copa que el Padre le dio a beber fue sentirlo ya no como el Padre tierno, sino como el Dios justo que juzga al pecador por su pecado. Él, siendo inocente, se puso en nuestro lugar y recibió el castigo, el aborrecimiento de Dios, la ira de Dios por nosotros. Versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama porque Elías tenía dentro de su nombre la partícula Elí, como la mayoría o muchos nombres judíos. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Y si usted mira a otros evangelistas, dan más claramente a entender que él sí la bebió, no solamente se la dieron a beber, sino que él bebió, aunque era con una esponja, ya no con una copa, pero igualmente la copa del Padre. Versículo 49, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Según Mateo, los gritos más fuertes de Cristo no fueron, de hecho no se registra ningún grito que dijera, qué clavos tan duros, qué cruz tan pesada, y de hecho no pudo cargarla de lo maltratado que estaba, o qué patíbulo, qué madero tan incómodo o tan difícil de cargar, o qué latigazos tan terribles, escupitajos y burlas
tan difíciles de soportar, lo que él gritó fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y precisamente para mí hay una conexión en el relato bíblico cuando le dan a beber algo que ya no es vino, sino vinagre, y que simboliza el dolor, pero sin la hiel, sin ninguna clase de amortiguación, completamente saciado de la copa de la ira de Dios. La ira de Dios está simbolizada en el Antiguo Testamento por muchas cosas. El justo castigo de Dios por pecados temporales y por la eternidad luego de morir está simbolizado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, con copas. Incluso el Nuevo Testamento habla de 7 copas de la ira de Dios en Apocalipsis. Y aquí Cristo la bebe completa, recibe como el pararrayos celestial, que no recibe rayos eléctricos que vienen de una atmósfera, sino que recibe todas las condenaciones justas de sobre cada alma que ha de morir en la eternidad, ha de morir en el pecado por la eternidad, pero que definitivamente Dios está descargando sobre él, sobre Cristo, el castigo que debían merecer aquellos que creerían en él, que creyeron en él y que creerán en él hasta que él regrese. Ese es el centro del Evangelio. Y si se dan cuenta, el centro del Evangelio no es no sufrirás. Y el centro del Evangelio no es no sufrirás porque no tenemos un Salvador que no sufriera, sino que murió sufriendo por nosotros y nosotros debemos seguir su ejemplo. Vivió completa, no dejó nada. No lo hizo por hacerlo, lo hizo para que todos los que han de creer en Cristo crean. ¿Y quiénes son esos todos? ¿Son todos los seres humanos? No, son muchos de los seres humanos. Mateo capítulo 26, por favor, vamos a mirarlo. Lo mismo pasa, antes de ir a esos muchos, con los otros evangelistas, especialmente con Juan. También registran que en ese momento especial de más dolor por el aborrecimiento del Padre es cuando él bebe el vinagre. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 28, solo hemos visto el versículo 27, en el versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en este evangelista es mucho más claro que en todos los demás en el momento de la cena. ¿Para qué derramo mi sangre? Para perdonar pecados. Pero dice que es por muchos. La copa del sacrificio de Cristo es para una nueva relación de Dios con muchos, no con todos, con muchos. Y hay algunas versiones bíblicas y algunos comentaristas bíblicos que dicen: bueno, ese muchos es como que él está cubriendo a muchos, pero no es que excluya a los demás. Sí, muchos no son todos. Todos fue en el versículo anterior, que involucraba a todos sus verdaderos discípulos. Muchos es ahora porque está hablando de entre la humanidad, porque no todos creen o han creído o creerán en Cristo. Como dice en otra parte del Nuevo Testamento, la fe no es de todos, el creer en Cristo no es de todos. Y aquí entramos en lo que muchos teólogos le llaman expiación limitada, que la muerte de Cristo está limitado en número de personas, que Cristo solamente murió por aquellos que el Padre escogió y que el Espíritu Santo santificaría, regenerándolos primero, dándoles un nuevo nacimiento, para que creyeran en Él. Que los que el Padre predestinó fueron por los que Cristo murió, y aquellos a los que el Espíritu Santo regeneró, o regenera aún, y regenerará hasta que Cristo regrese. Que hay una sincronía en el trabajo de las 3 personas de una sola deidad. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, un misterio para nosotros, pero es efectivamente Cristo muriendo por un número limitado. Y cuando uno dice limitado, la gente dice: ay no, pero eso es como muy pesimista o muy excluyente, porque hoy hablamos de exclusivista. No, eso es privilegio. Porque alguien dice: ay, pero ¿por qué a tan poquito le va a dar? Cuando están repartiendo algo, tenemos para tantas personas y a usted lo hemos escogido para darle. Ah, pero solamente a mí y a tantas personas, ¿y por qué no le dan a todos? Eso hace el desagradecido. El agradecido dice: gracias por el privilegio de incluirme dentro de los escogidos para recibir esto. Y esa nueva relación en Cristo es por su sacrificio, porque es un nuevo pacto, de acuerdo dice él mismo. Ese nuevo pacto es el que se habla en Jeremías, que también transforma el corazón, y es un nuevo pacto mejorado en Cristo. Rápidamente vamos a leer varios versículos de Hebreos. También hicimos toda una serie devocional que se puede encontrar en el Facebook de la iglesia y en el YouTube de la iglesia sobre el libro de Hebreos.
21 días en este libro y fue espectacular. Hebreos capítulo, rápidamente voy a leer varios versículos. Capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente, y usted por favor encadene todo lo que voy a decir. Pero en cuanto a vosotros, a los creyentes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Este nuevo pacto es un nuevo pacto de salvación. Capítulo 7, versículo 19. Dice el 7:19, pues nada perfeccionó la ley, o sea, las obras de los sacrificios de los animales, las obras rituales del Antiguo Testamento, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos todos. Eso dice el 7:19. El 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fíjese que estamos de mejor en mejor, está diciendo que es mejor la nueva relación que tenemos en Cristo con Dios que la que tenían en el Antiguo Testamento. El capítulo 8, versículo 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, otra vez mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto, otra vez mejor. Este nuevo pacto, esta nueva copa, esta nueva relación con Dios por medio de Cristo es mejor, establecido, ¿por qué? Sobre mejores promesas. Y cita Jeremías, y esas promesas incluye que nuestro corazón sería cambiado por la obra del Espíritu Santo. No es algo ritual o ceremonial, es algo real y vivencial en nuestra vida y en nuestro corazón. Y si usted mira conmigo ahí también en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, por el sacrificio de animales, para con su sangre purificarlas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El sacrificio de Cristo es mejor. Necesitábamos un sacrificio mejor. Por eso me preocupa cuando algún cristiano dice, ay, yo quisiera vivir lo que se vivió en el Antiguo Testamento, si estamos en lo mejor. Capítulo 10, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mejor. El nuevo pacto, la nueva relación que tenemos por medio del sacrificio de Cristo es mejor. Y todo esto, si usted quiere, puede leer todo Hebreos para entender que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. Ahora el sacrificio de Cristo nos da una mejor y nueva relación. Mejor, porque tenemos mejores promesas, mejores consecuencias ahora y mejores promesas para después. Herencia en los cielos. Así que si usted no cree que Cristo sufrió por sus pecados, en su lugar usted no tiene herencia en los cielos. Y a quienes nos escuchan, por favor, si les han dado o dicho algún otro tipo de evangelio, ese no es el evangelio, porque algunos dicen que esto no debe ser así, porque Dios, ¿cómo iba el Padre a poner a sufrir al Hijo? Sí, la Biblia dice que sí, lo hizo por nosotros. Y el Padre lo hizo, el Hijo glorificó al Padre y los dos siguen estando por la eternidad juntos. Y es un gran misterio cómo lo aborreció en su humanidad, sin desligarse de él en su divinidad, pero le recibió el sacrificio por amor a nosotros y por eso nos da herencia en los cielos. Así que si ustedes, como le dijo Cristo en su momento a uno de sus discípulos, no se sacrifican como yo, no tienen parte conmigo. A uno de sus discípulos le dijo, ¿ustedes son capaces de tomar la copa que yo voy a tomar? Y los discípulos dijeron sí, cuando querían puestos en el reino de los cielos. Y él les contesta diciéndoles la realidad. De hecho, sí la van a tomar. Porque aunque ellos no murieron por el pecado de nadie, Cristo fue el que murió por nuestros pecados, ellos sí murieron para dar testimonio de Cristo, los apóstoles, y se sufrieron por él. Hasta ese nivel de entrega, Dios quiere que entendamos, porque la herencia es en el reino de los cielos. ¿Para qué? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, por esos muchos que estamos incluidos allí, los que hemos creído en Cristo, ¿para qué? Para ser remitidos, perdonados de nuestros pecados. Y esa palabra es traducida perdón la mayoría de veces, pero traduce liberación, libertad, libre de la culpa. Ya no voy a ser culpado porque la culpa la llevó Cristo. Y en la eternidad voy a ser proclamado inocente. Y una vez más,
como siempre, me preocupa cuando alguien que dice que es cristiano no tiene seguridad de su salvación y se le pregunta, y cuando llegue al cielo, ¿usted va a ser declarado inocente o culpable? Y dice, pues no sé, porque estos días como que me he comportado muy mal. La verdad no sé. Y parece que vivieran jugando un partido de fútbol espiritual, porque están pensando todavía, metí tantos goles de buenas obras, pero me hicieron tantos goles de malas. Y ahí como que voy es empatado. Tengo que luchar para ganar el partido antes de que me muera. No, el partido, el campeonato entero, la copa entera de los reinos de los cielos por la eternidad para tener herencia con Cristo, la ganó Él cuando murió por nuestros pecados. Y nos entregó el trofeo para que nosotros lo llevemos delante del Señor en humildad, como aquel que presenta algo que no es suyo, pero que le ha sido entregado por pura gracia. Y solo confía. Señor, yo solo creí en lo que Él dijo que moría por mí. Y aquí, Padre, vengo delante de ti a entrar en tu reino, porque Él me liberó de la culpa y ya no voy a pagar. Pero también me liberó de la esclavitud al pecado. Aunque aún no estamos exentos de la presencia del pecado y somos tentados, sí cada día somos más santificados en la práctica, porque somos libres de ser esclavos del pecado, así como en la Pascua se representó el hecho de que eran libres de la esclavitud del pueblo de Egipto, los judíos. Y Cristo está estableciendo su sacrificio, explicándolo y diciéndolo en este capítulo 26, en los versículos 27 al 29, sobre el sacrificio simbolizado por la copa en el día de su última Pascua, precisamente para mostrar que el perdón es liberación. De hecho, cuando Él ora diciendo, perdónanos nuestras ofensas, también es la misma palabra, enseñándonos a orar, líbranos de la culpa por nuestras ofensas, libéranos de ella. Por ello bebió la copa de la ira de Dios como un rey entre inicuos. En Mateo capítulo 27, versículo 38 dice, y cuando te vimos, Mateo capítulo 27, versículo 38 dice, entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Terrible. Y si usted lee el versículo anterior, dice, el 37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Otro evangelista como Juan dice, le agrega, dice, lo que pusieron allí, Jesús es el Rey de los judíos, lo pusieron en hebreo, en griego y en latín. Pero igualmente cuando habla de lo escrito que era el Rey de los judíos y que el rey está muriendo, es un rey muriendo entre impíos. También registra inmediatamente después que murió entre 2 ladrones. Pero ahora públicamente, porque Él vivió entre pecadores para salvar pecadores, pero murió entre pecadores, mostrando que su ministerio era salvar a todos, de todo pueblo, de toda nación, y que esos muchos son de todos los pueblos, lengua, tribu y nación. Son muchos de todo lugar. Y de hecho es tan gran Salvador que aún muriendo por la obra del Espíritu Santo en el corazón, uno de esos ladrones, de acuerdo lo narra Lucas, Mateo y Marcos no lo dicen, tampoco Juan, Lucas muestra que uno de esos ladrones que incluso se burló de él, muy seguramente junto con el otro, termina diciéndole al otro, Él es un hombre justo, nosotros estamos aquí por lo que merecemos, convencido de pecados y que Él es el Salvador. Eso es como si usted estuviera en una silla eléctrica al lado de otro condenado a la silla eléctrica y junto con otro de la silla eléctrica y el de la mitad de ustedes, usted conoce al del otro lado porque era muy parecido a usted en los delitos. Estamos aquí por lo que hicimos. Terribles y tremendos. La palabra ladrones ahí dice, da a entender que eran matones, eran ladrones violentos, no carteristas simplemente, era gente de violencia, que seguramente habrían matado por robar. Y cuando usted está viendo al otro allá, al otro lado, y ve al del medio y dice, el que es medio es que lo está matando porque es un rey. Y un rey dice que supuestamente vino a salvarnos a nosotros de la muerte y del pecado, y una cantidad de cosas más que le explicó y hasta milagros hacía. Definitivamente es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de la persona para que pueda entender que ese que murió en la cruz es el Salvador. Y eso pasó en este corazón. Y aún muriendo, Cristo muere entre pecadores para salvar a pecadores, porque Jesucristo murió por muchos. Y ahí se nos está mostrando que no muere por todos. Son 2 a los lados y uno solo que termina siendo salvado. Él estaba dentro de esos muchos, el otro no. Y el otro, igual que el uno,
estaban muriendo justamente por sus pecados y tendrían que recibir condenación eterna por sus pecados, pero solo uno de los dos, por la obra de misericordia y de gracia sobrenatural, recibe el entendimiento y le dice: recíbeme cuando estés allá en el paraíso, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entiende que Él es el que lo puede llevar a la vida eterna. Y entonces Jesucristo lo salva en ese instante. Alguien dirá: yo quiero ser de esos muchos. Pues si usted quiere y efectivamente se arrepiente y camina con Cristo, usted no tiene que saber, ¿será que yo estoy entre los muchos? Usted simplemente tiene que responder, arrepentirse y creer. Y si lo hace y vive por la fe en Cristo y renuncia a sus pecados y confía en que le ha dado vida eterna y cree que Él le libera de la esclavitud del pecado, su corazón será transformado, amará a Dios, aborrecerá el pecado, vivirá en paz porque tiene paz con Dios. En medio de cualquier dificultad, cualquier lucha, podrá superar cualquier sufrimiento, pero tendrá asegurada la vida eterna, porque la copa más grande del sufrimiento por la eternidad, Cristo la bebió por usted, y usted está entre esos muchos. Si no lo hace, no pregunte por qué no está entre los muchos. No diga: ¿por qué yo no? Yo quiero, pero no quiero. ¿Usted quiere ser libre del pecado? ¿O simplemente no quiere sufrir? Una vez más, si solo no queremos sufrir, no quiere decir que seamos creyentes, porque Cristo sufrió y sus hijos sufren para la gloria de Dios, para reflejar a Cristo y por andar en santidad. Así que no piense simplemente liberarse del sufrimiento, ni el eterno ni el temporal. Piense en amar a Dios por sobre todas las cosas y entienda y recuerde que debe aborrecer sus pecados y confiar en Cristo para su salvación. Y uno dice: ¿para qué quiero eso? Yo quiero dejar de sufrir. Esa es la mentalidad humana. Por eso dice la Biblia que es una locura la predicación del Evangelio. La palabra escandalizo, se escandalizarán de mí, dijo Cristo. Tendrán tropiezo en mí, tropezará la gente en mí. Para los judíos era una burla. ¿Cómo el rey de los judíos va a estar muriendo crucificado? Que la cruz, de acuerdo a la Biblia, en el Antiguo Testamento, el morir en un madero colgado era maldición. Eso es una vergüenza. El Mesías tiene que venir a restaurarnos. Para los griegos que no creían en que Dios se hiciera hombre, eso es una locura. Para unos locura, para los otros vergüenza, tropezadero. Cristo, poder de Dios y salvación de Dios para el que cree por la obra del Espíritu Santo. Amén. Y mire el capítulo 26, versículo 29. Dice... Es el tercer versículo de los tres que vemos hoy. Entonces, el primero en el 27, la copa del sacrificio, la agradeció Cristo y la agradecen todos los creyentes, todos. La copa del sacrificio en el 28 era para una nueva relación con Dios. Para muchos, no para todas las personas, para los que creyeran en Él. Y la copa del sacrificio en el capítulo 26, versículo 29, anticipa la instauración del reino, que es la parte más hermosa del texto. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, de este vino, el fruto de la uva, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, con ustedes que he creído en mí, que aceptan mi sacrificio, que han sido perdonados por mí, con ustedes en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. El reino quedó inaugurado con la vida, sacrificio y resurrección de Cristo, especialmente con su sacrificio en la cruz. Pero será totalmente instaurado cuando Cristo regrese a beber un vino que será realmente nuevo. ¿Y saben por qué será nuevo? Porque será de una tierra nueva y de un cielo nuevo. Todo será nuevo. El vino nuevo simbolizaba en todo el Antiguo Testamento y en la Biblia un vino mejor, con ciertas características que aquí no vamos a detallar, pero era mejor que los otros. Pues este va a ser nuevo y va a ser mejor porque ya la tierra va a estar libre de pecado y el mundo va a estar libre totalmente de la esclavitud al pecado y de la presencia del pecado, y solamente glorificará a Dios, porque solo quedarán aquellos que creyeron en Cristo como su Salvador. Totalmente nuevo. Él no dice: vendré a beberlo con todo el mundo, sino con ustedes, los que creyeron en mí, aquellos que han sido perdonados por sus pecados. Con ustedes los vendré a beber. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay gente que se vuelve tan espiritual en medio de las iglesias cristianas que piensa que no, ¿cómo va a ser bueno disfrutar, tomar algo o comer algo?
y a veces pareciera que cayera en la misma mentalidad griega que acabo de decir, por medio de la cual los griegos veían a Cristo como una locura, que Dios se haga hombre y muera por nosotros, porque para ellos lo espiritual es bueno, lo físico era malo para las filosofías de la época. Entonces un Dios espiritual que se vuelva carne, sí es un misterio que no desciframos, pero es una realidad que la Biblia muestra y que Dios nos dio, que su Hijo se hizo hombre. Entonces algunos cristianos arrastramos con esa filosofía que se introdujo dentro de la religión romana para mezclarse con el cristianismo, diciendo lo físico es malo y lo espiritual es bueno. Entonces algunos piensan, pues, yo puedo comer, yo no puedo disfrutar lo que como, yo puedo comer para no morirme, pero disfrutarlo, y caemos en el otro extremo de este mundo que vive sin Dios, que quieren disfrutarlo todo sin Dios, y nosotros queremos solamente disfrutar lo espiritual con Dios y lo otro como que martirizarnos. Voy a comer despacito, no voy a saborear mucho lo que estoy tomando. No, saboréelo, disfrútelo, porque va a ser mucho más rico todavía cuando lo vivamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en el reino de mi Padre, en el reino del Padre celestial, de nuestro Señor y Dios, el Padre de Jesucristo, nuestro Padre. Les va a ser rico tomar en ese tiempo y comer y beber. Si ahorita es rico y todavía hay presencia del pecado, imagínense si será delicioso. La delicia de la vida no se da por el hecho de que simplemente sea materia, o que tenga energía, o que cause algún impacto en la vida de uno. La delicia de la vida se da por el sentido y el propósito de lo que hacemos. Cuando estamos en una relación restaurada con Dios, da con el propósito de nuestra vida, que es glorificarlo a Él, y entonces se deleita uno. Por eso hablaba con alguien en estos días en una consejería prematrimonial, y le decía que si uno piensa que que uno se casa para ser feliz, ahora, uno tampoco se casa para ser infeliz. Lo uno y lo otro están incorrectos. Pero si usted piensa que se casa para ser feliz, va con la filosofía de todo el mundo y va a llegar a darse cuenta que usted lleva mucho de su pecado, o por lo menos de su tendencia a pecar, a la relación, y va eso a traerle infelicidad a su pareja. Y ella también a usted. Nos casamos igual que nos relacionamos con todas las personas y con todas las cosas en esta tierra para glorificar a Dios, confiando en que Él obre en nuestras vidas para que cada día reflejemos más a Cristo en santidad. Conclusión, el matrimonio, que es la relación más íntima después de la relación con Dios, es para santificarnos. Y claro, cuando yo ando en santidad, ando más feliz. Porque la mayoría de personas volvemos a la misma filosofía pagana que se mezcló con las religiones, especialmente por el romanismo, que lo físico era malo. Entonces la mayoría de las religiones piensan, cuando uno le dice santidad, ¿qué es ser santo? Ser aburrido. ¿Qué es ser santo? Ser un ogro. ¿Qué es ser santo? No encontrarle gusto a nada. Ser santo es andar como un ánima, en pena. Ni sabe nada, ni toca nada, ni hace nada, ni siente nada, ni conversa de nada. No. Ser santo es reflejar cada día más el carácter de un Cristo que disfrutó el vino, incluso, que simbolizaba en esa última cena de Él el sacrificio que haría por nosotros. Y aún así dio gracias por Él, aún así le recordó que era por sus sacrificios, aún así Él lo disfrutó en su boca y dijo, y lo disfrutaré más cuando regrese. Por eso pudo cantar. En el versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Se cantaban ciertos himnos que según se creen en algunos de los salmos, para recordar la liberación que Dios había hecho sobre su pueblo de Israel. Pero ahora Cristo canta, diciendo, estoy liberando a mi pueblo con esto que voy a hacer. Y por ello Cristo bebió la copa de la ira de Dios y mandó que lo recordáramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 al 26. Cuando tenemos la cena recordamos esto con esos textos redactados por el apóstol Pablo, más coordinados con el registro de este evento en el Evangelio de Lucas. Él dice, cuando coman el pan y beban la copa, háganlo para recordarme en memoria de mí, porque Él volverá. Fue algo terrible por nosotros, pero también fue algo maravilloso por nosotros. Él volverá a instaurar completamente el reino de su Padre, y los que hayamos creído en Él y hayamos muerto, regresaremos con Él. Y los que estemos acá, cuando Él regrese,
seremos transformados, de acuerdo a Tesalonicenses, para reinar con Él. Entonces Él volverá. En resumen, debemos recordar y anunciar el sacrificio de Cristo, viviendo como quienes Él liberó de la culpa y esclavitud del pecado. Y escucha esto, que fue el fundamento de el objetivo de toda la serie de Mateo, fundamentalmente predicando a Cristo crucificado. Eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2. No quise predicar con sabiduría humana como cualquier buen orador, no quise apelar a los filósofos griegos, aunque lo hizo en algún momento para dar ejemplos, como lo vemos en Hechos 17, pero no apeló a sus conceptos, sino que apeló, o a su forma de ver la vida y a Dios, sino que apeló a sus escritos para mostrarle a Dios y mostrarle a Cristo como crucificado. Y algunos hablan del Cristo glorificado, algunos hablan del Cristo que hizo milagros, algunos hablan del Cristo que echó fuera demonios, algunos hablan del Cristo que sanó enfermedades, algunos hablan del Cristo que hizo esto, que hizo aquello, y lo puede hacer contigo hoy. Y te puede sacar de tu problema y tu dificultad. ¿Y dónde está el Cristo crucificado? Porque si no hay un Cristo crucificado, no hay salvación. De hecho, no hay evangelio. No hay evangelio. Y si vamos a predicar, tenemos que dejar de tender a predicar todo lo que Cristo hizo, para entender que el centro de lo que Cristo hizo fue sacrificar muriendo por nosotros. Sacrificarse muriendo por nosotros. Y dejar de permitir, o más bien impedir, que cuando estemos compartiendo el evangelio con alguien directamente nos lleven por todas las ramas secundarias que se derivan del evangelio de Jesucristo y vayamos al centro, que es que Él fue muerto por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esta curación, una vez más dice la gente, para que yo sea sano. No, es una curación más profunda, es la sanidad del alma para la eternidad. Si no vamos a eso, o distorsionamos eso, o no predicamos el evangelio, o lo predicamos mal. De hecho, hay algunos, les he dicho, movimientos cristianos que han dicho, reinterpretemos el sacrificio de Cristo. Y déjeme resumirlo en una frase, a ver si lo encuentro, porque ya vamos terminando. Pero hay libros completos, pensadores con vidas enteras dedicadas, antes, ahora y seguramente después, a reinterpretar el evangelio de Jesucristo al tiempo que estamos viviendo. No aplicar la correcta interpretación del evangelio de Cristo centrado en su muerte por nosotros, por nuestros pecados, sino reinterpretarlo. Entonces, por ejemplo, usted puede leer algunos que dicen, como ahora está de moda la reconciliación y la no discriminación, que Cristo cuando murió entonces estaba identificando con los discriminados, que cuando padeció se estaba identificando con aquellos que fueron maltratados y que son maltratados por los gobiernos opresores, que están sometiendo a la humanidad o a personas que son víctimas de esos que tienen el poder del Estado, porque Él murió bajo el poder del Estado y bajo el poder religioso, y Él se está identificando con los que están. Eso suena muy bonito, y eso suena muy chévere, y seguramente para ese tipo de personas que sufren por estas cosas se aplica también el evangelio, pero una cosa es que se aplique y otra cosa es que se distorsione reinterpretándolo. Cristo no murió para representar el hecho de que el mundo sufre a manos de los potentados y de los poderosos. Cristo sufrió para perdonarnos de nuestros pecados, punto. Liberarnos de la culpa del pecado y liberarnos de la esclavitud del pecado, y el que crea en Él, eso le sucede. Y no es que se levante entonces ahora diga, Cristo murió para que yo pueda reclamar mis derechos aquí, reclamar mis derechos acá y pueda... Entonces Cristo no les hubiera dicho, id y hacer discípulos, sino vayan y levanten estos sindicatos, armen una cantidad de revuelcas políticas, monten partidos diferentes. En ese tiempo, como no existía la democracia, derroquen a los reyes que son los poderosos opresores. Y eso está de moda hoy en día. Eso a todos los niveles, tengo que decirlo con las letras completas, a niveles de ideología política, ideología sexual, ideología de todo tipo. Entonces, al punto de reinterpretar el evangelio, pensando que, por ejemplo, Cristo al morir, murió siendo discriminado, entonces muere por aquellos que son discriminados, por ejemplo, sexualmente. Y Cristo murió tanto por el pecador heterosexual como por el pecador homosexual. Pero tanto el uno como el otro deben entender que son pecadores y que necesitan a un Cristo que los salve de ese pecado.
su práctica homosexual es pecado, su práctica heterosexual, si está fuera de lo que Dios ha establecido, es pecado, si es lujuria, si es adulterio, si es fornicación, es pecado, y precisamente a eso vino Cristo, a perdonarnos de ese pecado y a liberarnos de ese pecado. Y si no lo predicamos así completo, no predicamos el Evangelio. Y yo voy terminando aquí, Mateo, y quisiera meter tantas aplicaciones prácticas, pero quiero que entendamos al final que la copa del Rey, del sacrificio de Cristo, fue por todos los que creerían en Él y que creyeron en Él, por muchos de los que han vivido, viven y vivirán, pero especialmente fue para la instauración del reino de Dios, que luego será total, pero que ahora es en el corazón. Y si en alguien no gobierna Cristo, ese no ha sido salvado por Cristo. Y se ha vuelto la moda decir desde hace muchos años, Cristo es mi Salvador, pero no lo ven como Señor. Él me salva de mis pecados, me dio el tiquete, pero yo cuando quiero vivir mi vida la vivo como quiero. Y si puedo vivo la vida loca, pero Él me dio el tiquete. No, yo siempre comento, pero si usted tiene el tiquete para entrar al cielo, usted se ve como un extranjero en esta tierra que va camino al cielo. Y su comportamiento cada día va más enmarcado y su vida cada día más refleja hacia dónde va. Cada día hay más transformación y libertad del pecado. Las vidas que no reflejan lo que Cristo sufrió porque no quieren crucificar su carnalidad y que no predican el sacrificio redentor porque quieren ir de acuerdo a las modas políticas, filosóficas, religiosas de la época, no han sido salvas, y a esas vidas tenemos que predicarles. Y si esas vidas son las nuestras, pues tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo para el perdón de pecados. Si usted está con la religión que está porque es la de moda, no está en nada. Si usted está en la religión que está porque es la más grande y la más antigua, no está en nada. Si usted tiene los comportamientos en su vida personal porque es lo que concuerda con lo que le acomoda a su cultura, y no porque es lo que glorifica a Dios y por lo que es lo que se aplica realmente el Evangelio de Cristo que sufrió por usted, porque usted no quiere sufrir y porque usted no quiere renunciar a la carnalidad ni al pecado por el cual Cristo pagó, pues usted está, y dice que Cristo pagó por su pecado, está en contradicción. Arrepiéntase y conviértase hoy a Cristo. Renuncia a filosofías, políticas, religiosas, a ideologías de todo tipo. Y ahora que se entregue a Cristo, empiece a mirar qué de todo eso concuerda con el Evangelio y póngalo como secundario, porque primero está Cristo y el reino de su Padre, el reino de los cielos. Lo que vivimos ahora se acabará, el reino permanecerá eternamente. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos nos ayudes a recordar, no solo cuando tenemos la cena, que con el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y el vino que simboliza la copa con el vino simboliza su sangre, recordamos el sacrificio de nuestro Señor. No solo recordaron ese momento, tú sabes que han existido debates entre creyentes e inconversos, incluso por la ceremonia en ese momento. Pero lo importante no es lo que nosotros hagamos porque es imperfecto, aunque debamos hacerlo para recordar el sacrificio de tu Hijo. Lo importante es que creamos en el sacrificio de tu Hijo con todas las implicaciones que esto tiene en la eternidad y en nuestra vida actual. Perdónanos, Señor, cuando queremos untar el Evangelio de filosofías, comportamientos, tendencias humanas a nuestro alrededor o de nuestro propio corazón. Porque todos tendemos a hacer eso, Señor, y el que piensa estar libre de pecado, que tire la primera piedra. Realmente ninguno, Señor, cree perfectamente, pero el sacrificio de Cristo sí fue un sacrificio perfecto. Y tú llenarás nuestro corazón de paz en medio de nuestra vida y nos permitirás aplicarla a nuestra vida, todo lo que Cristo hizo por nosotros, en la medida en que nosotros creamos más fielmente en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y que dejemos de poner obstáculos, y que dejemos de poner barreras, y que dejemos de poner distorsiones que el mundo nos ha enseñado. Que prediquemos a Cristo y a este crucificado, y cuando la gente nos lo presente, aunque se escandalicen y les sea por tropezadero, que no sea porque lo hagamos groseramente, sin mansedumbre, sino que su escandalización o su tropiezo en el Evangelio sea porque sencillamente su corazón inconverso no quiere abandonar el pecado
arrepentirse y creer en un Salvador crucificado por su pecado. Sabemos que la mayoría va a querer salvarse a sí mismo. Son muchos los que vamos a ser salvos al final de los tiempos por ser salvados por Cristo. Pero definitivamente muchos incluso le vamos a añadir, muchos le añadirán, muchos pensarán que fueron o serán salvos por Cristo más sus buenas obras, más su religiosidad, más su intelectualismo, más su filosofía, más su buena moral, más, y realmente solo somos salvos por Cristo. Nadie, como dice Pablo en Romanos, subió al cielo para traerlo a la tierra, y luego de muerto nadie bajó a las profundidades de la tierra para sacarlo resucitado. Nadie de nosotros, ninguno, oh Santo Señor, planeó ser salvado por Cristo, ni ganó el ser salvado por Cristo, ni le puede ayudar a que Cristo nos salve. Él lo obró. Por eso en Juan dice, cuando Él está en la parte más fuerte de la copa de la ira de Dios, cuando está muriendo crucificado, al final de la oscuridad que se mostró en ese tiempo, consumado es. Todo ya fue realizado. Tenemos ahora es que vivir de acuerdo a ello, confiar en ello y aplicar esa obra de sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Tal vez no queremos vivir sacrificialmente como Cristo, ya no para ganarnos salvación, sino para mostrar al Salvador. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, oh Santo Rey, porque sí que tenemos que cargar nuestra cruz cada día para crucificar en ella todos los días nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad, y cada día ver a Cristo más glorioso y mostrarlo más en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el mismo nombre de Jesús por esta preciosa copa, amarga y dura, pero la copa de salvación del sacrificio de Cristo por nosotros. Amén. Dios los bendiga. Quedamos todos en sintonía. Si Dios lo permite, el domingo entrante entonces, aquí estarán varias personas presencialmente con nosotros y los que se unan virtualmente con el favor del Señor. Saludos a todos, bendiciones.